Recuerdo aquel día con una nitidez asombrosa, 15 de marzo, un sábado fresco en Madrid. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de mi habitación mientras despertaba con un cosquilleo de emoción en el pecho. Se suponía que ese día era especial. La celebración del 25º cumpleaños de mi hermana Olivia se llevaría a cabo en Le Rouge, ese elegante restaurante francés de moda en el centro de la ciudad del que todos hablaban desde hacía meses. Incluso me había comprado un vestido nuevo para la ocasión, de un azul medianoche con detalles plateados que, según creía, me conferían un aire sofisticado y maduro, cualidades que ansiaba desesperadamente que mi familia reconociera en mí. La semana anterior, había escuchado a mamá y papá discutir la reserva para Olivia. Planeaban invitar a 15 personas, y yo asumí naturalmente que estaría entre ellas. ¿Por qué no iba a estarlo? A pesar de nuestras ocasionales discrepancias, seguía siendo familia. Incluso había apartado algo de mi modesto sueldo en la agencia de marketing para comprarle a Olivia una pulsera de plata que sabía ella deseaba desde hacía tiempo en Tiffany's. Aunque ello había ajustado mi presupuesto, las celebraciones familiares eran muy importantes para mí. Estaba terminando de maquillarme cuando mi teléfono vibró. Apareció el nombre de mamá en la pantalla. Era inusual, pensé, ya que rara vez me llama un sábado por la mañana. «Buenos días, mamá», respondí con voz ligera y alegre. Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Raquel, cariño», comenzó, y su tono hizo que una alarma se encendiera en mi interior. «Sobre la cena de hoy». Mi mano se detuvo, con la máscara de pestañas suspendida en el aire. Algo en su voz retorció mi estómago en un nudo apretado. «Hemos tenido que hacer algunos ajustes en la lista de invitados», prosiguió, midiendo cada palabra. «Será un lugar exclusivo, no de tu estilo. Espero que lo entiendas y que no hagas un escándalo». «No de tu estilo». Esas 3 palabras resonaron en mi mente, duras y despectivas. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso no era lo suficientemente sofisticada? ¿O que de alguna manera la iba a avergonzar? «Mamá, ¿qué es lo que quieres decir exactamente?», pregunté, apenas audible. «Es que», vaciló, «Olivia quería que fuera algo íntimo. Solo amigos cercanos y familia inmediata. Ya sabes que tú y ella no se han llevado bien últimamente». Una disputa trivial de hace 3 meses era su justificación. Mi hermana y yo habíamos discutido por algo tan insignificante que apenas recordaba, algo acerca de que ella había tomado mi coche sin pedir permiso. «Ya veo», dije, aunque en realidad no veía nada. De pronto, la habitación se volvió más fría y vacía. «Habrá otras celebraciones», añadió mamá rápidamente, como si eso suavizara el golpe. «Quizás la próxima semana podamos hacer algo, solo nosotras 4». Después de colgar, me quedé inmóvil frente al tocador, mirando mi reflejo. La emoción que había llenado mi interior hacía apenas minutos se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío punzante en el pecho. El maquillaje, meticulosamente aplicado, parecía ahora inútil, y el vestido nuevo colgaba en mi armario como un monumento a mi ingenuidad. Durante el día me distraí con tareas cotidianas, limpiando mi piso, respondiendo correos del trabajo, haciendo cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero al acercarse la noche, al saber que todos se reunirían sin mí, el dolor se intensificaba. Desplazándome por Instagram, sentí el impulso casi masoquista de revisar el perfil de Olivia. Y, efectivamente, ya aparecían historias, mesas elegantemente dispuestas, copas de champán chocando, rostros conocidos riendo juntos bajo la tenue iluminación del Le Rouge. Apagué el teléfono y me encogé en el sofá, abrigándome con una manta pese al cálido aire de la tarde primaveral. Recuerdos de reuniones familiares pasadas inundaron mi mente, ahora teñidos con una nueva perspectiva. ¿Siempre había sido la forastera? Recordé cenas navideñas en las que mis opiniones eran reconocidas cortésmente para luego ser rápidamente desestimadas, vacaciones familiares donde mis preferencias se veían opacadas por lo que Olivia deseaba. Esta exclusión no era un hecho aislado, era un patrón que, o bien había pasado por alto o preferido ignorar. Entonces llegaron las lágrimas, calientes y amargas, recorriendo mi rostro y arruinando el maquillaje que tan cuidadosamente había aplicado horas antes. No lloré solo por el rechazo de ese día, sino por años de sutiles desaires y minimizaciones. Mi familia siempre me había tratado como si fuera inferior,
menos interesante, menos exitosa, menos digna de su atención y respeto. Sentada sola en mi piso, con los sonidos familiares de la ciudad filtrándose por la ventana, una idea se cristalizó en mi mente: merecía algo mejor. Esa realización no aliviaba el dolor, pero encendía algo nuevo en mí, una resolución silenciosa, una determinación largamente dormida bajo mi deseo de aprobación. Esa noche me hice una promesa. Ya no perseguiría su aceptación ni su validación. En su lugar, me concentraría en construir una vida tan indudablemente exitosa que no pudieran evitar reconocer mi valor. No por ellos, sino por mí. Poco imaginé entonces lo dramáticamente que esa promesa transformaría mi vida, o la de ellos. Al fin, agotada por las emociones, me dejé llevar por el sueño sin poder prever el camino que se abría ante mí ni la fuerza que descubriría en mi interior. El amargo sabor del abandono persistía, pero junto a él germinaban las primeras semillas de una transformación que, en última instancia, me redefiniría. En la oscura quietud de mi piso, con los lejanos sonidos de la vida nocturna madrileña como única compañía, algo cambió dentro de mí. La Raquel que despertó aquella mañana, ansiosa por complacer y desesperada por ser incluida, había desaparecido. En su lugar había surgido alguien nuevo, alguien que comprendía que, a veces, el mayor catalizador del cambio es el dolor del rechazo. Pasaron 2 años desde aquella fatídica cena de cumpleaños. 2 años de contacto mínimo con mi familia, de llamadas telefónicas corteses pero distantes en días festivos, de rechazar invitaciones que se sentían más como obligaciones que como genuinos deseos de verme. 2 años en los que me volqué al trabajo con una intensidad que hasta a mí misma me sorprendía. La agencia de marketing en la que era solo otra colaboradora se había convertido en mi campo de batalla. Dejé de esperar reconocimiento y empecé a exigirlo, presentando audaces campañas que inicialmente levantaron cejas pero que, al final, conquistaron a nuestros clientes más importantes. En tan solo 8 meses, fui ascendida a estratega senior. 6 meses después, me convertí en la directora más joven en la historia de la empresa. Pero, aún, cuando mi reputación profesional crecía, algo se sentía incompleto. Destacaba en un trabajo que había elegido casi por accidente después de la universidad. La duda persistía: ¿era esto realmente lo que quería? ¿O simplemente estaba demostrando algo? La respuesta llegó de forma inesperada durante un viaje de negocios a Oporto. Allí, debía presentar una propuesta a un potencial cliente, una pequeña pero innovadora tostadora de café que aspiraba a expandirse a nivel nacional. Algo en su pasión me llegó profundamente. El propietario, Marcos, hablaba sobre el cultivo y la tostión del café con la reverencia de un artista al hablar de su obra. Al concluir mi estadía de 3 días, no solo estaba colaborando en su estrategia de marketing, estaba aprendiendo sobre abastecimiento, perfiles de sabor y la compleja economía de la industria del café de especialidad. En el vuelo de regreso a Madrid, una idea alocada echó raíces. ¿Y si no solo promocionaba negocios, sino que llegara a ser dueña de uno? El pensamiento era tan aterrador como estimulante. Contaba con ahorros considerables, dadas las rápidas ventajas en mi carrera y mi estilo de vida austero, pero nada cercano a lo que demandaría iniciar un negocio. Aún así, la semilla ya estaba plantada. Comencé a investigar, a leer todo lo posible sobre la industria del café, a conectar con proveedores y a buscar discretamente posibles locales en los barrios emergentes de Madrid. 6 meses de preparación después, estaba lista para actuar. Acudí a un banco en busca de un préstamo comercial, armada con un plan de negocio meticulosamente detallado. Me rechazaron. Lo mismo sucedió en los 3 bancos que visité a continuación. Demasiado arriesgado, decían. Sin experiencia en el sector, explicaban. Cada rechazo dolía, pero también reforzaba mi determinación. Luego llegó un golpe de suerte tan perfecto que casi parecía intervención divina. Una inversora de capital riesgo, llamada Elena Jiménez, asistió a una conferencia en la que yo exponía estrategias de marketing digital. Se me acercó al finalizar, impresionada por mi presentación. Durante un café, irónicamente, compartí mi visión de una cafetería de especialidad que revolucionaría la experiencia del café diario en Madrid. Elena no solo escuchó, sino que comprendió. 2 semanas después, se ofreció a invertir una suma tan generosa que hacía que mis planes originales parecieran modestos en comparación. Con su respaldo, no solo arrendé un local,
compré un edificio entero en el barrio de Chamartín, un elegante edificio de 3 plantas con local comercial en la planta baja y viviendas en las superiores. Bean & Brew abrió 6 meses después y pronto se formaron colas en la calle. El concepto, parte cafetería tradicional, parte espacio educativo donde los clientes podían aprender sobre los orígenes y métodos de preparación, resultó un acierto en una ciudad llena de estudiantes y jóvenes profesionales. En 3 meses ya éramos rentables. Para el mes 6, fuimos destacados en la revista Madrid Destino como la cafetería imperdible de la ciudad. Pero el verdadero cambio llegó de forma inesperada. Uno de nuestros clientes habituales, un emprendedor tecnológico llamado Jaime Wilson, se acercó con una propuesta. Había desarrollado una aplicación que permitía a los amantes del café pedir sus bebidas favoritas con antelación y recogerlas sin esperar. La tecnología era sólida, pero necesitaba una socia que entendiera la industria cafetera para llevarla a nivel nacional. La oportunidad era demasiado perfecta para dejarla pasar. Utilicé cada centavo de mis ahorros y solicité un préstamo significativo para comprar una participación en su compañía. Fue el mayor riesgo de mi vida, uno que me quitó el sueño durante noches enteras cuestionando mi juicio. 18 meses después, BrewSwift ya se había adoptado en cafeterías de 12 grandes ciudades. 6 meses más tarde, una multinacional de bebidas nos ofreció comprarnos por una suma tan elevada que tuve que pedirles que repitieran la cifra 2 veces para asegurarme de haberla escuchado bien. A los 31 años, me convertí en millonaria. La riqueza me brindó seguridad y opciones, pero lo que más valoraba era la validación. No la de mi familia, hace tiempo que dejé de buscar su aprobación, sino la de mí misma. Había construido algo significativo, algo que había superado con creces mis más salvajes expectativas. Mi nuevo estatus financiero se mantuvo en secreto. Me mudé a un modesto pero elegante edificio en el barrio de Salamanca, invertí de manera inteligente y seguí dirigiendo Bean & Brew, que se había expandido a 3 locales por la ciudad. Para la mayoría, yo era simplemente una exitosa empresaria, no alguien capaz de comprar manzanas enteras si así lo deseara. Fue durante ese periodo de triunfo silencioso que recibí la invitación. Un sobrecolor crema con la inconfundible letra de mi madre, Olivia cumpliría 27 años y celebrarían en La Perlé, el restaurante francés más exclusivo y nuevo de Madrid. La misma hermana que no se dignó a llamar cuando Bean & Brew apareció en la prensa nacional. La misma familia que aún consideraba mi éxito empresarial más como un curioso pasatiempo que como el imperio en el que se estaba convirtiendo. Mi primer instinto fue declinar, seguir mi vida aparte de ellos. Pero algo me hizo detenerme. La invitación se sentía como el destino, una oportunidad para cerrar un círculo que había quedado dolorosamente abierto. Aquella tarde, en mi despacho con vista al Parque del Retiro, empecé a investigar sobre La Perlé. El restaurante había abierto hacía apenas 3 meses y cosechaba elogios, consolidándose como la reserva más codiciada de la ciudad. Ubicado en la planta baja de un histórico edificio restaurado con esmero en el barrio de Chamberí, era propiedad de un enigmático grupo inversor europeo. Y de repente, supe exactamente qué debía hacer. No por malicia ni venganza, sino por una necesidad profunda de cerrar un capítulo, de obtener reconocimiento, no solo por mi éxito, sino por el dolor que su desprecio había causado. Con manos temblorosas, saqué el teléfono y llamé a mi asesora financiera. Daniel, necesito información sobre la adquisición de un restaurante. Específicamente, La Perlé en Chamberí, dije. Las piezas se pusieron en movimiento. Un plan comenzaba a formarse en mi mente, uno que cerraría el ciclo de mi vida y, quizá, sanaría las heridas que me habían atormentado durante los últimos 2 años. La compra de La Perlé resultó más compleja de lo que había anticipado. El grupo inversor europeo, financieros mayoritariamente suizos y alemanes, mostró poco interés en vender su preciada ubicación en Madrid. Mi primera oferta fue educadamente rechazada. La segunda, sustancialmente mayor, me consiguió una reunión con su representante, un hombre de semblante severo llamado Klaus Weber, que había venido desde Zúrich para decirme en persona que La Perlé no se vendía a ningún precio. Respeté su posición, pero me negué a aceptarla. Esto ya no se trataba solo de comprar un restaurante, se había convertido en una misión, en un paso necesario para recuperar algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi capacidad de decisión, quizás. O mi dignidad. ¿Qué tal si,
le propuse a Klaus en nuestra segunda reunión, en lugar de comprar el restaurante, ¿adquiero el edificio en el que se encuentra? Levantó ligeramente la ceja, la primera grieta en su impasible actitud. El inmueble está valorado en, comenzó. Sé exactamente su valor, interrumpí, deslizando una carpeta sobre la mesa de conferencias pulida. Y estoy preparada para ofrecer un 20% por encima de esa valoración, todo en efectivo, con una garantía de arrendamiento a 10 años para la Perlé a una renta por debajo del mercado. 2 semanas y negociaciones interminables después, me convertí en dueña de una de las direcciones más prestigiosas de Chambéry. Aunque no era la propietaria directa de la Perlé, poseía algo posiblemente más valioso, el contrato de arrendamiento. Un acuerdo que, tras ser minuciosamente revisado con mi equipo legal, contenía cláusulas interesantes sobre derechos de gestión en circunstancias específicas. Con el inmueble asegurado, avancé a la siguiente fase de mi plan. Contraté a Sarah Chen, una investigadora privada recomendada por una conocida del mundo de los negocios. Su misión era sencilla pero precisa: recabar toda la información posible sobre la inminente celebración de cumpleaños de Olivia. Sarah fue minuciosa, proporcionando no solo los detalles de la reserva, sino toda la experiencia planeada, desde el salón privado reservado a nombre de mi padre hasta el menú degustación de 7 tiempos que habían solicitado. Mientras tanto, fui cultivando una relación con Felipe Laroche, el chef ejecutivo y copropietario de la Perlé. Nos reunimos inicialmente para hablar sobre los términos de la renovación del arrendamiento, pero pronto nuestras conversaciones se expandieron hacia su filosofía culinaria y sus ambiciosos planes para el restaurante. Descubrí que Felipe era tan apasionado por su oficio como estaba frustrado por las limitaciones financieras impuestas por sus inversores. Ellos entienden de dinero, no de gastronomía, me confesó en una de nuestras veladas arropadas por el vino. Exigen que recorte gastos mientras mantengo la autenticidad, como si la verdadera cocina francesa pudiera crearse con ingredientes inferiores. Se presentó una oportunidad que encajaba a la perfección con mi plan mayor. Y si, sugerí, rellenándole la copa con un tinto que había estado observando, ¿tuvieras una socia que entendiera ambos mundos? Alguien dispuesta a invertir en tu visión sin comprometer tus estándares. Los ojos de Felipe se entrecerraron. ¿Quieres invertir en la Perlé? Pero ya eres dueña del edificio, comentó. Me interesa participar de forma más directa en el éxito del restaurante, expliqué. Tal vez en una sociedad silenciosa. Tú conservas el control creativo total, yo aporto capital adicional para esos mantequillas francesas importadas y ese aceite de oliva de producción limitada que mencionaste. 2 días antes de la celebración de Olivia, me convertí en socia con un 30% de participación en la Perlé. La documentación se agilizó, y la transacción se mantuvo en secreto ante los otros inversores, un pequeño dilema ético que Felipe me aseguró era completamente habitual en el negocio de la restauración. Con la propiedad y una participación significativa en el restaurante, contaba ahora con la autoridad necesaria para lo que seguiría. Mi plan se estructuraba con cada elemento encajando con una precisión que me emocionaba y aterrorizaba a la vez. La noche anterior a la celebración no pude dormir. Deambulaba por mi hogar en Salamanca, cuestionándome, analizando mis motivos. ¿Acaso este elaborado esquema se trataba realmente de sanar viejas heridas, o simplemente de ejecutar una sofisticada venganza? La línea entre justicia y represalia se volvía cada vez más difusa. A las 3 de la madrugada llamé a la única persona que conocía el alcance completo de mi plan, mi amiga Tara, quien había estado a mi lado en los días más oscuros tras ese primer rechazo. No es tarde para dar marcha atrás, me recordó suavemente tras escuchar mis dudas. Con solo adquirir el lugar ya has dejado claro tu mensaje. No tienes que confrontarlos directamente. ¿Y cómo sabrán ellos? Pregunté. ¿Acaso entenderán lo que hicieron y cómo me afectaron si no se los muestro? Tara suspiró. Raquel, cariño, te quiero, pero pregúntate esto, ¿lo haces para que ellos te entiendan o para que, finalmente, tú te entiendas a ti misma? Esa pregunta me persiguió durante la noche en vela y hasta el amanecer. Cuando los primeros rayos dorados se colaban por mi cocina, mientras me aferraba a una taza de café frío, tomé una decisión. Seguiría adelante, no por malicia, sino para cerrar definitivamente un capítulo de mi vida. No se trataba de humillarlos, sino de recuperar mi propia narrativa.
Pasé el día preparándome meticulosamente. Elegí mi atuendo con cuidado, un traje negro a medida de Armani que irradiaba confianza sin ostentación. Revisé por última vez el dossier que Sara había preparado, memorizando los detalles del desarrollo de la velada. Llamé a Felipe para confirmar nuestros arreglos y asegurarme de que el personal conociera el protocolo modificado para la noche. Todo estaba listo. Al pasar la tarde y prepararme para salir rumbo a la Perlé, una calma inesperada se apoderó de mí. Lo que ocurriera esa noche resolvería de una forma u otra el asunto. La incertidumbre que me había acosado, sobre mi valía ante los ojos de mi familia, sobre si mi éxito sería alguna vez suficiente, iba a terminar. Antes de salir, me di una última mirada en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era la niña herida que había pasado 2 años sola en su piso. Era alguien compuesta, resuelta, poderosa de una manera que trascendía la ropa cara o el éxito financiero. Quizás por primera vez, me reconocí de verdad. ¿Lista?, le pregunté a mi reflejo. La figura en el espejo asintió, con los ojos claros y decididos. Sí, estaba lista para enfrentar no solo a mi familia, sino también a esa parte de mí que aún cargaba el peso de su rechazo. Lista para mostrarles, y para demostrarme, a mí misma, quién era Raquel Benet. La Perlé resplandecía contra el horizonte crepuscular de Madrid, con su elegante fachada iluminada por una iluminación de buen gusto que resaltaba la arquitectura del siglo XIX restaurada. Llegué 30 minutos antes de la reserva familiar, dándome tiempo para calmar los nervios y confirmar los detalles finales con Felipe. Él me recibió en la entrada privada del personal, con su uniforme de chef inmaculado a pesar de que el servicio ya estaba en marcha. Todo está dispuesto según lo solicitaste, me aseguró, guiándome a través de la bulliciosa cocina. Los cocineros y su chef se movían con precisión ensayada, apenas levantando la vista mientras pasábamos. Tu familia aún no ha llegado, pero hemos preparado la sala Versalles exactamente a las especificaciones, añadió. Asentí, sintiendo la garganta seca de repente. ¿Y el personal entiende bien sus instrucciones? Sí, por supuesto. Aunque, ¿cómo decirlo?, están muy intrigados por las circunstancias especiales de esta noche, respondió con una chispa de diversión en los ojos. Durante la semana que transcurrió desde que se formalizó nuestra sociedad, Felipe había aprendido a apreciar mi atención al detalle y mis estándares intransigentes, cualidades que reflejaban su propio enfoque de la cocina. Me condujo a una pequeña oficina contigua al comedor, donde varias pantallas mostraban las cámaras de seguridad del restaurante. Desde aquí podrás observar su llegada, explicó. Cuando estés lista, Marcel te avisará. Quedándome sola, observé la entrada principal a través de los monitores. La multitud de la noche era típica de un sábado en la Perlé, madrileños adinerados, celebridades de paso, algún turista afortunado que había conseguido la codiciada reserva con meses de antelación. Reconocí varios rostros prominentes, un multimillonario tecnológico en la mesa 7, una actriz de Hollywood discretamente enclavada en un banquillo de esquina, un senador estatal dirigiendo la conversación en una mesa central. A las 7:45 en punto, los vi llegar. Primero apareció mi padre, distinguido en su traje gris carbón, con su cabello salpicado de canas perfectamente arreglado. Luego mi madre, tan elegante como siempre, vestida con un vestido azul medianoche que, con un punzante recuerdo, noté era casi idéntico al que había comprado para el cumpleaños de Olivia hace 2 años. Olivia llegó radiante, ataviada con seda color crema, seguida de su esposo Miguel y un desfile de amigos y familiares, 15 personas en total, tal como había indicado la información de Sara. Marcel, el maitre d', los recibió con un encanto ensayado, verificando su reserva antes de guiarlos hacia el comedor privado. Sentí acelerarse mi corazón al verlos desaparecer de la cámara principal, solo para reaparecer momentos después en la sala Versalles. Los observé acomodarse, aceptando flautas de champán ofrecidas por los camareros, exclamando ante la opulencia de la sala con sus molduras doradas y candelabros de cristal. Celebraban, completamente ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Un suave golpe en la puerta de la oficina interrumpió mi ensoñación. Era Marcel. Están todos sentados, señora Benet. El primer plato se servirá en aproximadamente 10 minutos, anunció. Gracias, Marcel, contesté, enderezando mi chaqueta. Haré mi entrada justo antes de que llegue.
Me tomé un último instante en aquella pequeña oficina, cerrando los ojos y respirando hondo. Las dudas que me habían atormentado la noche anterior parecían lejanas. Esto no se trataba de venganza, era un reconocimiento, de mi dolor, de mi trayectoria y, en última instancia, de mi triunfo. Al abrir los ojos, estaba lista. El camino hacia la sala Versalles me llevó a través del comedor principal, donde las conversaciones se silenciaron brevemente al pasar. No supe si me reconocieron o simplemente respondieron a la seguridad y propósito con que me movía, pero lo importante era la confianza silenciosa que irradiaba con cada paso. Ante la puerta del comedor privado, me detuve. A través del vidrio parcialmente esmerilado de las dobles puertas, pude ver las siluetas borrosas de mi familia y sus invitados, escuchar los sonidos amortiguados de sus risas y conversaciones. Por un breve instante, me transporté al doloroso día de hace 2 años, cuando navegaba por fotos en Instagram de una celebración a la que se me había declarado indigno de asistir. Pero ya no era aquella persona. Con un sutil gesto hacia el camarero que se encontraba junto a la puerta, avancé cuando él la abrió. La conversación no se detuvo de inmediato. Titubeó, como un disco que se ralentiza, a medida que uno a uno notaban mi presencia. Mi madre fue la primera en verme, deteniendo a medio camino la copa de champán. Luego mi padre, con sus manos en un gesto narrativo interrumpido. Olivia fue la última, girando para seguir la mirada que recaía sobre mí, su expresión transformándose de confusión a asombro al reconocerme. «¿Raquel?», susurró mi madre. Sonreí, adentrándome por completo en la sala. «Buenas noches a todos. Espero no estar interrumpiendo». El silencio que siguió fue absoluto, cargado de preguntas no formuladas. Lo utilicé a mi favor, desplazándome hacia el cabezal de la mesa, el puesto que mi padre solía ocupar, y haciendo señas a los camareros que habían aparecido tras de mí. Antes de que comiencen su celebración, quería darles la bienvenida personalmente a la Perlé, manteniendo un tono medido y calmado. Como la nueva dueña. Las miradas confundidas que se intercambiaron alrededor de la mesa habrían resultado cómicas en otras circunstancias. Mi padre fue el primero en recomponerse, dejando que su instinto de hombre de negocios tomara el control. «¿Dueña?», repitió, entre la incredulidad y un súbito interés calculador. «¿Compraste este restaurante?». «No solo el restaurante», aclaré. «El edificio en sí. Y una participación significativa en las operaciones de la Perlé». «Felipe, seguro que leíste sobre él en el perfil de Madrid Destino el mes pasado, y yo tenemos planes emocionantes para el futuro». La expresión de mi madre pasó del asombro a algo más complejo, una mezcla de confusión y una incipiente comprensión. «Pero, ¿cómo? ¿Cuándo lo hiciste?», balbuceó. «Han sido años intensos», respondí simplemente, haciendo una señal a los camareros para que comenzaran a servir un champán de cosecha especial que había seleccionado para el momento. «Siempre quise compartirles mis novedades, pero hemos tenido tan pocas oportunidades para conectarnos últimamente». El leve reproche caló en el ambiente de la manera precisa. Mi hermana Olivia se mostró visiblemente avergonzada, mientras mis padres intercambiaban miradas cargadas de culpa. «Ahora», continué, alzando una copa para mí, «entiendo que estamos celebrando un cumpleaños». «Feliz cumpleaños, hermana», dije, dirigiéndome a Olivia, mientras levantaba ligeramente mi copa. «He tomado la libertad de mejorar el menú de esta noche. Felipe ha preparado unos platos extraordinarios que normalmente no se ofrecen al público». Como si fuera parte del guión, las dobles puertas se abrieron nuevamente, y una procesión de camareros entró portando el primer plato, un delicado amuse-bouche con caviar o setra sobre blini casero. El propio Felipe siguió, presentando el plato con teatralidad y su acento francés, más marcado de lo habitual para impresionar a los comensales. Observé la escena con una extraña sensación de desapego. Las expresiones en la mesa iban desde la admiración asombrada hasta la confusión persistente, y en el caso de mi padre, una evaluación calculada. Reconocí esa mirada de incontables reuniones de negocios, me estaba recategorizando mentalmente, pasando de hija a conexión potencialmente valiosa. La puesta en escena de mi plan se desarrollaba a la perfección. Había orquestado una demostración de poder y éxito que ni siquiera mi familia obsesionada con el rendimiento podía ignorar o desestimar.
pero al observar sus reacciones, comprendí que la satisfacción emocional que había anticipado, la vindicación, el dulce sabor de darle la vuelta a la situación, resultaba más compleja de lo que había imaginado. Sí, había satisfacción en su reconocimiento, pero debajo corría algo más. No era exactamente arrepentimiento, sino comprensión. En ese instante de triunfo, comprendí con una claridad inesperada que el verdadero valor de lo que había construido no radicaba en demostrar mi valía ante ellos, sino en descubrirla para mí misma. Cuando retiraron el plato principal, un impecable pato a la naranja que provocó genuinos suspiros de placer en la mesa, capté la mirada de Felipe y le hice un pequeño gesto acordado. Él lo entendió al instante, dirigiendo discretamente al personal para que nos diera privacidad. En pocos momentos, los camareros habían desaparecido y las pesadas puertas se cerraron tras ellos. La repentina ausencia del personal atento produjo un cambio notable en la atmósfera. El ambiente festivo, que se había restablecido gradualmente a medida que plato tras plato exquisito distraía del impacto inicial de mi aparición, se disipó. En su lugar se instauró una tensa expectación. «Esa comida estuvo excelente», dijo mi padre, rompiendo el silencio con un tono jovial pero cauteloso. «Realmente has dejado huella, Raquel». «No era mi intención», respondí, aunque no era del todo cierto. Dejar huella había sido precisamente mi objetivo, aunque no de la forma en que él lo interpretó. Al menos, no el único propósito. «¿Entonces qué querías?», inquirió Olivia, con un tono que denotaba cierta defensiva. El champán había aflojado su habitual reserva. «Porque esto se siente como, no sé, una demostración de poder». Sonreí levemente. «¿Así lo percibes?». «Supongo que es justo». Mi madre se llevó la mano a la copa de agua, temblorosa. «Raquel, querida, estamos muy impresionados y, sinceramente, sorprendidos por tu éxito. Pero no entiendo por qué nos mantuviste todo esto en secreto», dijo, haciendo un gesto alrededor del opulento comedor. «Esto es verdaderamente notable». «¿De verdad?», pregunté en voz baja. «¿Tan notable como para formar parte de las celebraciones familiares ahora?». La pregunta flotó en el aire como humo, imposible de disipar. El rostro de mi madre palideció al comprender. «Esto tiene que ver con el cumpleaños de Olivia de hace 2 años», dijo. «En parte», reconocí, manteniendo mi voz serena a pesar de que mi corazón se aceleraba. «He estado reflexionando sobre aquel día, no solo por la exclusión en sí, sino por lo que representó. ¿Recuerdan lo que me dijeron, mamá? Que iba a ser un lugar elegante, no de tu estilo». Esas palabras se quedaron conmigo. Mi padre se movió incómodo en su asiento. «Ann», murmuró a mi madre, «¿qué fue lo que le dijiste exactamente?». Antes de que pudiera responder, insistí, «No se trata de la redacción exacta, papá. Se trata de lo que reveló, que a sus ojos yo no era lo bastante buena. No lo suficientemente sofisticada, exitosa o importante para ser incluida en celebraciones que realmente importaban». «Eso no es justo», intervino Olivia. «Era mi cumpleaños, y yo quise que estuvieran ciertas personas, y nada más». «Ciertas personas», repetí. «Pero no tu hermana». Sus mejillas se sonrojaron. «No éramos cercanas en ese entonces, Raquel». «Ya lo sabes». «No, no lo éramos», acordé. «¿Y de quién era responsabilidad?». «Somos adultas, Olivia. Los adultos resuelven sus diferencias, no excluyen a la familia de eventos importantes por disputas insignificantes». Miguel, el esposo de Olivia, aclaró la garganta con torpeza. «Quizás deberíamos», «No», le interrumpí sin ser descortés. «Necesitamos hablar de esto. Es algo pendiente desde hace tiempo». Miré a mi familia. Ese día me cambió. Que me dijeran que no era bienvenida me obligó a enfrentar verdades dolorosas sobre la dinámica de nuestra familia y sobre mí misma. Mi padre se inclinó hacia adelante, dejando que su instinto empresarial tomara el control. «¿Y esas verdades te llevaron a una carrera espectacularmente exitosa que nos mantuviste oculta?». Una pequeña risa se escapó de mí. «En realidad, sí». Ese rechazo se convirtió en mi catalizador. Me volqué al trabajo, no solo para triunfar,
sino para transformarme en alguien de quien no pudieran prescindir, gesticulé alrededor del restaurante. Alguien que era dueña de lugares como este en lugar de ser excluida de ellos. El silencio que siguió pesó con la realización. Los ojos de mi madre brillaban con lágrimas contenidas. Mi padre se mostraba impresionado pero a la vez intranquilo, como si me viera por primera vez. Olivia se perdió en su copa de vino, con una expresión inescrutable. Raquel, finalmente dijo mi madre, con voz entrecortada, jamás imaginé que lo que dijiste me doliera tanto. Fue irreflexivo, incluso cruel, pero nunca pretendí causarte tanto dolor. Las intenciones no mitigan el impacto, respondí suavemente. Y no fue solo aquel día. Fueron años de mensajes sutiles de que no estaba a la altura. Ese día fue cuando finalmente escuché esos mensajes con claridad. Mi padre extendió la mano, sin llegar a tocarme, pero muy cerca. Estoy empezando a comprender, dijo, dejando de lado su habitual confianza. Lo siento. Nosotros, debimos ver cómo te hacíamos sentir. Por un instante, sentí el impulso familiar de aceptar esa disculpa parcial, de suavizar las cosas como lo había hecho incontables veces antes. Pero había recorrido demasiado camino para conformarme con medias tintas. ¿Sabían, dije, dirigiéndome a Olivia, que ya había comprado tu regalo de cumpleaños antes de que me invitaran? Una pulsera de plata de Tiffany's que mencionaste que querías. Costó casi el alquiler de un mes, pero pensé que valía la pena verte feliz, sonreí con melancolía. Todavía la conservo, en algún lugar. Olivia perdió la compostura. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras se tapaba la boca con una mano. Raquel, no lo sabía, lo siento muchísimo. El ambiente se transformó, la tensión dio paso a algo más complejo, remordimiento, comprensión, quizá incluso el inicio de una sanación. No organicé esta velada para hacerte sentir culpable, dije, suavizando el tono. Aunque no puedo negar que, al principio, esa fue parte de mi motivación. Pero al planearla, comprendí que lo que realmente quería era que me vieran, que me conocieran de verdad. No como la decepción familiar, no como alguien indigno de pertenecer, sino tal y como soy. Mi madre se secó una lágrima. ¿Y quién eres ahora, Raquel? ¿Más allá de este éxito impresionante? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Quién era yo ahora? No solo la hija herida en busca de validación, ni la empresaria exitosa que demostraba su valía. Algo más complejo, más auténtico. Soy alguien que ha construido una vida en sus propios términos, respondí pausadamente. Alguien que aprendió que la validación externa, incluso la de la familia, no puede reemplazar el valor propio. Alguien que descubrió que el dolor se puede transformar en poder, si se canaliza adecuadamente, pausé, encontrándome con la mirada de cada uno. Y alguien que, a pesar de todo, sigue valorando a la familia lo suficiente como para querer una reconciliación, pero bajo nuevos términos, con respeto mutuo. Mi padre asintió, la comprensión emergiendo en sus ojos. Entonces, no es solo una demostración de poder, dijo, haciendo eco de la acusación inicial de Olivia. Es una renegociación. Exactamente, afirmé, aliviada de que al menos él entendiera los términos comerciales que enmarcaban mis necesidades emocionales. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó, con un tono que mezclaba recelo y genuina curiosidad. Respiré hondo. Honestidad. Inclusión. Respeto por la vida que he construido, sin importar si se alinea o no con sus expectativas. Y un compromiso de enfrentar los problemas directamente, en lugar de recurrir a la exclusión o a la agresión pasiva. Mi familia intercambió miradas, evaluándose, considerando, tal vez incluso un poco impresionados por la claridad de mis demandas. La dinámica entre nosotros había cambiado de forma irrevocable. Si esto conduciría a la sanación o a una mayor separación, quedaba por verse, pero al menos la verdad se cernía en el aire, imposible de ignorar o descartar. En el silencio que siguió, sentí que habíamos llegado a un punto de inflexión. No se trataba de una solución perfecta ni de una reconciliación de cuento de hadas, sino de una apertura, la posibilidad de que algo nuevo surgiera de las cenizas de viejas heridas y malentendidos. El resto de la velada transcurrió con un extraño nuevo equilibrio.
Felipe regresó con el postre, una creación artística de chocolate oscuro con pan de oro, y la conversación se reanudó, aunque con una calidad distinta a la de antes. Los temas superficiales seguían siendo festivos, apropiados para el cumpleaños de Olivia, pero bajo cada intercambio se percibían corrientes de una conciencia renovada. Las miradas se alargaban, las palabras se elegían con mayor cuidado, y una atención inédita impregnaba cada interacción. Cuando concluyó la celebración, mi familia se quedó mientras los demás invitados se retiraban. En el ahora silencioso comedor, mi padre se acercó a mí con una timidez inusual. Tu madre y yo quisiéramos invitarte a cenar el próximo domingo, dijo. Solo familia. Si te va bien. Reconocí la rama de olivo por lo que era, no una disculpa completa, pero un reconocimiento. Un comienzo. Me encantaría, respondí, sorprendida de sentirlo de verdad. Al irse, Olivia se detuvo, aferrándose nerviosamente a su pequeño bolso de noche, un gesto que recordaba de nuestra infancia. Raquel, comenzó, pero se detuvo. Está bien, dije, sin querer alargar una noche ya emocionalmente agotadora. No, no lo está, insistió. Necesito decir algo. Te envidiaba. De todas las confesiones posibles, esa me tomó completamente por sorpresa. ¿Me envidiabas? ¿A mí? Asintió, con una sonrisa irónica surcando sus labios. Siempre parecías tan libre. Tú seguías tu propio camino, tomabas tus propias decisiones, mientras yo estaba ocupada cumpliendo las expectativas, marcando todas las casillas que mamá y papá habían establecido para mí, universidad prestigiosa, carrera sensata, esposo adecuado, dijo, gesticulando vagamente hacia el ya ausente Miguel. Cuando discutíamos, no era realmente por el coche. Se trataba del hecho de que vivías auténticamente, y yo te resentía por ello. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Todos esos años en que envidié su aparente perfección, su facilidad para cumplir las expectativas de nuestros padres, mientras ella envidiaba mi independencia. La ironía resultaba casi insoportable. Hemos sido unas idiotas, ¿no? Finalmente dije. Su risa, teñida de tristeza y alivio, disipó la tensión que quedaba entre nosotras. Completas idiotas, concordó. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? ¿Como adultas esta vez? Asentí, dejando que una esperanza cautelosa emergiera en mi interior. Me encantaría. Después de que todos se retiraron, me quedé en el restaurante vacío, saboreando una última copa de vino mientras el personal reorganizaba la sala para el servicio del día siguiente. Felipe se unió a mí brevemente, curioso por saber cómo había transcurrido la velada, pero lo suficientemente discreto como para no preguntar directamente. Tu familia pareció conmovida por la experiencia, observó cuidadosamente. Sí, afirmé. Aunque no necesariamente por ese pato a la naranja, por excepcional que estuviera. Se rió, aceptando la evasión con gracia. Las mejores comidas nutren más que el cuerpo, ¿no es así? Cuando finalmente regresé a mi hogar en Salamanca en las primeras horas de la mañana, sentí una ligereza extraña. No era exactamente felicidad, la noche había sido demasiado compleja y cargada emocionalmente para ser simple dicha, sino algo parecido a un alivio. Como si un resorte muy comprimido dentro de mí finalmente hubiera podido expandirse a su estado natural. Los días siguientes trajeron una gradual recalibración de mis relaciones familiares. La cena dominical en la casa de mis padres en Pozuelo fue incómoda pero sincera. Mi madre preguntó por Bean y Bru, mostrando interés en los detalles de mi negocio quizás por primera vez. Mi padre, fiel a su naturaleza, había investigado sobre Brew Swift y quería conversar sobre estrategias de expansión. Olivia y yo hicimos planes tentativos para almorzar la semana siguiente. Nada fue perfecto. Viejas dinámicas amenazaban con resurgir, las críticas casuales de mi madre, la presunción de mi padre de que sus consejos empresariales eran inherentemente superiores a mi experiencia, el ocasional retraimiento de Olivia en patrones competitivos. Pero cada vez, también surgía una nueva conciencia, un reconocimiento de sus propios comportamientos y, en muchas ocasiones, una corrección explícita de rumbo. Mientras tanto, empecé a reevaluar mis propias motivaciones y decisiones. Había construido mi imperio empresarial por mí misma,
¿O había sido una demostración elaborada para el beneficio de mi familia? La pregunta me inquietaba mientras seguía con mis rutinas diarias, reuniones con inversores, supervisando las operaciones de Bean y Bru, colaborando con Felipe en mejoras para el menú y el servicio de la Perlé. Todo llegó a un punto culminante una mañana, sentada en mi despacho con vista al Parque del Retiro, revisando las proyecciones trimestrales. Los números eran excelentes, superando incluso mis pronósticos más optimistas. Por cualquier medida objetiva, había alcanzado un éxito extraordinario. Sin embargo, no podía deshacerse de la sensación de que algo fundamental había cambiado después de aquella cena confrontacional. La fuerza impulsora que me había empujado hacia adelante parecía haberse atenuado. Por impulso, llamé a Tara, quien había sido mi amiga inquebrantable a lo largo de todos los cambios en mi vida. Creo que estoy teniendo una crisis existencial, le dije cuando respondió. ¿Antes del mediodía de un martes? Eso es ambicioso incluso para ti, replicó con su humor seco y reconfortante. ¿Qué sucede? Me costó articular ese sentimiento nebuloso. Logré todo lo que me propuse. Demostré mi valía a mi familia, les obligué a verme. Pero ahora que lo he conseguido, ahora te preguntas si te has estado definiendo en oposición a ellos todo este tiempo, completó por mí. Exactamente, admití. Si ya no soy la hija ignorada que lucha por reconocimiento, ¿quién soy yo? Ay, querida, dijo Tara, suavizando su tono. Eres Raquel Bennett, emperatriz del café y magnate inmobiliario. Eres mi brillante y testaruda amiga que construyó un imperio. Eres alguien que valora la autenticidad lo suficiente como para orquestar una confrontación elaborada para conseguirla. Nada de eso cambia solo porque tu familia finalmente vea lo que yo siempre he visto en ti. Sus palabras se alojaron en mi interior, calentando algo que se había enfriado con la duda. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Pregunté. Siempre lo he sido. Tú solo estabas demasiado ocupada planeando escenarios de venganza para notarlo, bromeó. Después de colgar, retomé mi trabajo con un enfoque renovado. Quizás la motivación había cambiado, pero la pasión seguía intacta. Amaba lo que había construido. La satisfacción de crear algo significativo, negocios que generaban empleo, espacios que unían comunidades, productos que mejoraban la vida diaria, era real y sustancial, independiente de la necesidad de validación. En los meses siguientes, esa realización se convirtió en la base de una profunda transformación personal. Empecé a ver mi éxito no como un escudo contra el rechazo o como un arma de vindicación, sino como una expresión auténtica de mis capacidades y visión. Los negocios que había construido no eran solo prueba de mi valía, eran extensiones de mis valores y creatividad. Mis relaciones familiares continuaron evolucionando. Hubo retrocesos, viejas heridas reabiertas durante un tenso día de acción de gracias, un desacuerdo sobre los planes navideños que amenazó con llevarnos de vuelta a patrones antiguos. Pero cada vez encontrábamos el camino de regreso a la nueva comprensión que habíamos establecido aquella noche en la Perlé. No era perfecta, no sin esfuerzo, pero era genuina, de una manera que nuestras interacciones anteriores jamás lo habían sido. Quizás lo más significativo fue descubrir que el perdón, tanto hacia mi familia como hacia mí misma, no era un acto único, sino un proceso continuo. Algunos días resultaba más fácil que otros. Había momentos en los que el recuerdo de aquella dolorosa exclusión aún dolía, cuando me encontraba erigiéndome barreras ante un posible rechazo. Pero cada vez más, podía reconocer esas reacciones por lo que eran, ecos de un viejo dolor, no reflejos de mi realidad actual. Un año después de la confrontación, me vi de nuevo en la Perlé, sentada en la misma mesa de la sala Versalles. Esta vez, había reunido a mi familia para anunciar una nueva iniciativa, una fundación dedicada a apoyar a jóvenes emprendedores de orígenes desfavorecidos. Mientras exponía la visión, noté a mi madre secándose una lágrima. ¿Qué sucede?, pregunté, deteniéndome en mi presentación. Ella negó con la cabeza, esbozando una sonrisa a través de su emoción. No pasa nada. Simplemente, estoy orgullosa. Orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Aquellas palabras me inundaron, y esperé a que surgiera en mí el ansia familiar de aprobación, la necesidad de registrar esa validación para futuras heridas. Pero solo sentí una serena satisfacción. Su orgullo era bienvenido, significativo incluso,
pero ya no era esencial para mi identidad. En ese instante supe con total certeza que la transformación que había experimentado estaba completa. El amargo rechazo que alguna vez me definió se había transmutado en algo precioso: autoconocimiento, resiliencia y una profunda comprensión de que el verdadero valor no proviene de la validación externa, sino de vivir de forma auténtica y con propósito. El camino había sido poco convencional, incluso doloroso en ocasiones, pero me había llevado exactamente a donde necesitaba estar, no solo al éxito, sino a mí misma.